Es como si Fernanda hubiera nacido sin hambre. A mí se me quitó cuando perdí la guagua. Cuando la salvaje de mi mamá la enterró como un animal y tuve que hacer mis días como si eso no hubiera pasado, porque esas cosas le pasan al resto, no a nosotras. No podía ser mamá tan joven, aunque los ojos me brillaron. Se me salió como un vómito, como cuando uno se intoxica y el cuerpo busca por todos lados expulsar lo tóxico. Cuando el cuerpo lo rechaza por instinto, como un vómito que yo sí quería retener. En cambio, la Fernanda nació así. La parí sin hambre. La Fernanda lo heredó todo. Y no tiene idea de nada. Ahí habla la mantis, mismamente. Sí, la mantis. Ahí habla la mantis, que es la mamá, Clarina, en esta historia de mujeres. Son 5 mujeres, básicamente, las que están acá. Contada la protagonista Fernanda, que es una mujer de 20 años, que vive fuera y parte el libro con ella retornando a Chile para acompañar a su mamá en la muerte de una amiga muy, muy querida. Y bueno, Fernanda tiene problemas de bulimia, se encuentra con esta mamá que no come, vamos a ir luego descubriendo por qué, y además está la figura de la abuela rondando. La abuela vive en el campo, es otra generación, es otra lógica, es media bruja también la abuela, y esa es un poco la historia que teje Mantis, esta novela publicada por Neon Ediciones, que hay que decir, tiene una estupenda curatoría, que tuvo mención a novela inédita en el premio Roberto Bolaño en el 2021 y cuya autora, Rafaela Gómez, nos acompaña acá en el estudio. ¿Cómo estás, Rafaela? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, hay muchas maneras de que entremos, pero probablemente una de las cosas que a mí me llamó la atención del libro tiene que ver con hablar de la bulimia en primera persona. Y de verdad a pesar de que Chile, según los datos que tenemos, es uno de los países latinoamericanos con mayores índices de enfermedades asociadas con trastornos alimenticios, hablamos muy poco de eso. Sí. Es muy, muy poco. Y en literatura, yo creo que hay un libro de Carla Werfenbein que yo haya leído al respecto y no he encontrado mucho más. Puede haber por ahí que yo no lo haya leído, pero pensando en un tema que el mandato sobre los cuerpos, ¿no? Y las obsesiones que las mujeres desarrollamos sobre los cuerpos a partir de esos mandatos sociales que tenemos. ¿Por qué para ti era importante visibilizar eso desde una primera persona, además? Interesante tu pregunta. Yo también, previo a escribir este libro, intenté leer varios libros que abarcaran un poco este tema de manera similar. Y me encontré con un vacío literario. Sentí que no, me pareció lo mismo, que no se hablaba de los trastornos de alimentación. Y por cosas de la vida tuve que vincularme muy de cerca con esa enfermedad. Y como escritora y como quien se relacionó con esa experiencia de manera quizás muy cercana, que lo tuvo que ver, encontraba que había un vacío y que era importante llenar. Y desde ahí me fui informando, fui tratando de buscar más información. Creo que la mantis tiene mucho que ver con el mismo trastorno también, como la simbología de ella, como esta devoración y también esta fragilidad, como esta devoración que tiene la bulimia, ¿verdad? Que estar como... Los atracones. Los atracones, intentar consumirlo todo, pero a la vez la mantis religiosa como un insecto tan frágil, vinculado también a esta idea de no necesito comer, no quiero comer. Porque algo está pasando, no simplemente porque sea algo estético, que es lo que se suele decir. Y es como que no le tomaran el peso tan bien a la enfermedad. Sí, es algo mucho más profundo. Sí, de hecho yo creo que por eso se agradece que tú nos invites a adentrarnos en la psicología de ambos personajes, porque Clarina, ahí yo lo que escogí para leer es explicamos por qué no come. Sí. Porque hay un momento en que madre e hija se enfrentan y la mamá le dice a la hija, es como no te he visto comer. Y la hija le dice a ti, yo tampoco te he visto comer. Sí. Y hay esa tensión, ¿no? Respecto a qué le hacemos a nuestros cuerpos o cómo nos pensamos respecto a nuestros cuerpos. Y a mí me pareció muy bonito, Rafaela, que tú en el libro no te detienes a hacer una descripción del cuerpo de Fernanda, de la protagonista, sino simplemente nos das como dato que tiene 20, pero parece que tuviera 12. Sí. Entonces es como que uno tiene la idea de esta mujer aniñada, básicamente, que en la pubertad, ni más ni menos, ¿no? Entonces, claro, como que no, sin desarrollo
de un cuerpo de mujer, y quedándose ahí como en el infantilismo. Y ella está todo el tiempo fantaseando con esta idea de que no puede comer porque se va a volver un monstruo si come. Claro. Y Como claro, la Patty. claro, como la Patty, que es la señora que les ayuda en la casa, la mamá, Claro, ¿no? sí. Y que es una señora que también tiene voz. Y ahí iba a ir de nuevo las voces que aparecen. Porque aparecen todas estas señoras hablando, son hartas mujeres, está Clarina la mamá, está Fernanda, está la abuela, que también tiene una voz, está Patti, que también tiene una voz, hasta Leonor tiene una voz, y Rosa tienen voces que son como la madrina Claro. de Las otras Fernanda, madres. las otras madres que aparecen. Entonces preguntarte ¿por qué te pareció a ti importante armar estéticamente el libro desde ese lugar, ¿no? Que la estructura fuera que todas estas mujeres tuvieran espacio para hablar, a pesar de que es muy claro quién es la protagonista? Claro. Sí. También fue un proceso que se vio reflejado en el proceso de edición y con los talleres como sugerencias, porque el libro de por sí, la voz de la protagonista es muy densa, es todo el rato como si fuese un monólogo, o sea, los diálogos son muy breves, estamos todo el rato como en la cabeza de esta protagonista que intuye cosas, supone cosas, critica, pero nunca habla de alguna manera. Entonces, más bien para tener como un descanso y también otra perspectiva, porque esta protagonista es muy juzgadora, como que Sí, igual claro. critica mucho, desde la herida, por supuesto. Entonces me pareció que tener otras perspectivas del mismo problema, o de la misma, del mismo problema, del mismo ambiente, del mismo espacio, haría mucho más interesante toda la trama. O sea, la niña supone cosas, la niña, por ejemplo, dice, ¿qué podría hablar mi mamá y la Patty, que es la señora que hace el aseo y las Claro. ayuda en la casa? Como, ¿qué podrían hablar ella o qué tendría que decir esta mujer? Esta mujer no tiene nada que decir, como lo único que hace es comer mis sobras. Como una voz súper dura también de la protagonista. Y claro, y cuando escuchamos a Patty, tiene bastante que decir, o sea, tiene una vida completamente dura, o sea, y si no fuese dura, también tiene cosas que decir y dice cosas. Entonces, me parecía importante eso a nivel como de trama estético para que se entendiera en el fondo lo que se está tratando de dar a entender en el libro, la trama en verdad. Sí, ahora ahí aparecen dos cosas, ¿no? Por un lado es como, claro, se resulta refrescante ir escuchando estas otras voces y estas otras perspectivas, y claro, ver como mientras Fernanda es durísima en su cabeza con Patty, ¿cierto? Y la trata así como una chancha, como Claro. esta cosa inferior, además hay una cosa de clase Sí. que se cruza y que es muy interesante ver porque es como, igual ellas vienen del campo, o sea, tampoco es como que venís de una familia aristocrática terrateniente vinosa, ¿no? Claro. Que tampoco, por supuesto, daría permiso para que tratar a la gente mal, pero por último, ahí uno dice, hay una construcción de personaje que está más justificado en su acervo, ¿no? Claro. Pero en este caso no lo hay. Y por otro lado, otra cosa que aparece desde todos los personajes es la pregunta sobre la maternidad. Todas ellas quieren, fueron, perdieron. Hay un tema con la maternidad que cruza todo el libro y con los vínculos fantasmas que aparecen en la maternidad. Hablemos un poquito de ese desarrollo que tú haces ahí. Sí. Bueno, ese viene desde un interés más académico que me quedó de la universidad. Personalmente siempre me interesó investigar la figura de la madre. La universidad, al menos mis 2 tesis las hice en torno a la figura de la madre. Desde distintas perspectivas, sí. Lo hice en Mistral y en Rosa Betty Muñoz. Y tuve la oportunidad también de indagar en un ámbito lingüístico, no solo desde la literatura. Entonces, investigué mucho como de dónde viene la palabra madre, sus significados, desde toda la línea hispanohablante. Y me encontré ahí con acepciones de la palabra madre súper interesantes que no están dentro del canon, como esta madre, no sé, la que da vida, la matriz, no sé, la madre celestial, como ciertas connotaciones también que se derivan de eso. Y me encontré con acepciones bien extrañas como, no sé, madre. La inmundicia que se lleva por la cloaca, una de las acepciones.
Otra acepción era mosto del vino o el vinagre. Como hay una especie como del desecho que claro, aparece ahí. El desecho. Y eso me gustó muchísimo. Y ahí lo vinculé con Mistral primero, con el poemario Lagar, que en el fondo el lagar es donde se muele, o sea, se hace el vino, ¿verdad? Está el mosto. Entonces me pareció muy interesante ver qué tipo de maternidad hay ahí. Como, ¿estará esta madre de la cloaca? ¿Esta madre o la madre residual, diríamos, residual, ¿no? Sí. Y desde ahí empecé como a incorporar toda esta idea de la madre, la maternidad, cómo podemos tener diferentes perspectivas de lo que es ser madre. En Mistral también me preguntaba como, ¿qué significa ser madre de un niño muerto? O sea, ¿me puedo seguir llamando madre si mi hijo está muerto? O en Rosa Betty Muñoz hay una madre que adopta, se convierte en madre una vez que adopta a una niña muerta. Sí. O sea, ni siquiera está viva. Entonces, ¿qué figuras, qué experiencias, qué sensaciones son las que conforman a esta nueva figura de madre, que no se habla mucho? Y acá en Mantis creo que traté de incorporar diferentes tipos de madres. Como hay de todo. Como, incluso ya Fernanda se cuestiona como ¿podría yo ser madre? Hay una parte en el libro que ella dice como que dentro de toda la sintomatología de su enfermedad, ella siente que está como llena, o sea, claro. ¿verdad? Como por eso necesita vomitar constantemente. Tiene demasiado adentro, no es que tenga demasiada comida, sino como todo su rollo, y es como un bulto que ella cargara. Sí. Como, entonces se pregunta, ¿cómo podría yo tener otro bulto o un bulto como más real, siendo que ya tengo esto? Claro. Entonces, de lo que trato constantemente de deshacerme y es imposible, claro, además. Porque ella se atraca de comida y luego la bota. Y de hecho el libro parte con un atracón y con la escena de ella frente al water, ¿cierto? Sí. Vomitando churros, además. Los churros, sí. Pero, y claro, y es muy gráfico y es muy potente como imagen para partir. Pero luego una cosa que me parece también interesante, y esto como para cerrar, es que son voces femeninas que como tienen perspectiva, no hay villanas. Sí. Y aunque pueda, por ejemplo, en la voz de Fernanda, ya ser muy dura con Patty o con su propia mamá y muy amorosa con Leonor, que es su madrina, como todas ellas tienen voz, nosotros entendemos por qué son como son. Claro, Y por lo tanto no hay un negro profundo, así como esta persona es perversa, o etcétera, ¿no? O desea mal. Aquí todas están haciendo lo que pueden con sus heridas. Claro, sí. Qué bueno eso, porque por lo general siempre le echamos la culpa a la madre. Como ella tuvo la culpa. O sea, no sé si también con el tema de los infanticidios, los abortos, ella tuvo la culpa. Ella, la mujer, la madre. Y no hay padres en esta libro. Y no hay libro. padres, además, no. Hay un vacío ahí. Sí, bueno, les dejamos ahí la invitación para que le echen una mirada. Mantis es un libro corto pero intenso. Yo le decía a Rafaela que yo normalmente leo varios libros al mismo tiempo para este programa, para el Cuestión de Gustos, para La República de las Letras, y ahora estaba mechando La Niña Polaca con Mantis y no tenía escape porque los dos son muy duros, pero son muy, muy interesantes. A mí me gustó mucho el ejercicio estético además que haces acá, además con estas voces y estas miradas sobre la complejidad dolorosa de ciertas feminidades, ¿no? Así que las dejamos ahí. La invitación está por Neón Ediciones para que se lo puedan conseguir. Además, muy bello el trabajo de gráfico y la portada y las mantis que aparecen adentro del librito. Está muy buen trabajo de Neón Ediciones. Muchas gracias, Rafaela, por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Nosotros vamos a la música, a la pausa. Sí, vamos a escuchar Maquillaje, que era lo que la gente aquí quería cantar. Esta versión swing de Ana Toroja de Maquillaje.